En la lección 3.2 vamos a ver el tema de sólidos fundidos. Un sólido fundido básicamente es una extrusión que ocurre entre dos perfiles diferentes. Al igual que vimos en la lección anterior, donde veíamos cómo un boceto cerrado se convertía en una extrusión con una determinada altura, en este caso vamos a tener el mismo concepto de una determinada altura, solamente que el fundido ocurre o nos va a exigir en algún caso que tengamos dos bocetos o perfiles cerrados para poder crearlo. Vamos a ver estos 4 ítems. El primer ítem va a ser justamente los bocetos inferior y superior que vamos a tener que dibujar para estos fundidos. En el segundo ítem vamos a ver cómo editar los vértices de estos fundidos para lograr las formas que necesitamos. El punto 3 es un pequeño truco para forzar los vértices y lograr justamente esas formas que estamos buscando. Y la parte 4 va a ser la parte de parametrización, en el caso de que se pueda parametrizar. Vamos a comenzar con los dos ejemplos que tenemos aquí. Un fundido que comienza en lo que es una figura de un rectángulo y se funde a lo que es un círculo, y un segundo fundido que comienza con un círculo y se funde a lo que es un triángulo. Vamos a comenzar directamente con una familia con una plantilla de modelo genérico métrico, que es la que usamos siempre como comodín. Voy a buscar modelo genérico métrico, aquí está. Y vamos a comenzar obviamente con la metodología básica de 6 pasos con la que estamos haciendo nuestras familias. Lo primero obviamente es establecer la categoría de la familia. En este caso voy a hacer un elemento que es genérico, por lo tanto voy a ir al botón amarillo y le voy a establecer como categoría modelo genérico. Lo voy a dejar como está. El segundo paso de la metodología básica es crear planos de referencia, ¿sí? Vamos a hacer el primer fundido que va a ir desde lo que va a ser un rectángulo a un círculo. Vamos a crear unos planos de referencia para el rectángulo. Recuerden que esta metodología ya la hemos visto con más detalle en la lección anterior, ¿sí? El punto 3 es realizar el dibujo y establecer las restricciones para generar estos sólidos. Voy a comenzar en la parte de crear con la herramienta de formas, el fundido sólido, ¿sí? Vamos a hacer clic aquí. Y fíjense que aquí voy a tener un botón más que me va a aparecer en la barra de herramientas, que se llama parte superior. Por defecto, cuando comienzo a hacer el fundido, estoy, digamos, editando lo que sería la parte inferior del fundido, y luego voy a tener que hacer justamente el mismo paso para la parte superior. En la parte inferior voy a dibujar directamente un rectángulo coincidente con estos planos de trabajo que he creado. Voy a cerrar los candados para establecer las restricciones. Y fíjense que no puedo finalizar hasta que no haya creado la parte superior, el boceto de la parte superior. Voy a ir al botón de editar parte superior y acá me va a pedir un segundo boceto. En este caso va a ser justamente un círculo. Voy a hacer a partir del centro un círculo, ¿sí? Ahora fíjense que ya sí puedo finalizar el modo de edición. Le voy a dar finalizar y ahí tengo mi fundido sólido. Vamos a ir a la vista 3D. Ahí está un poco pequeño, vamos a dar un poco más de altura, ¿sí? Ahí está. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Este es mi fundido. Va desde un perfil que es un rectángulo en este caso a lo que es un círculo. Dijimos que vamos, obviamente lo que hicimos recién es la parte de bocetos inferior y superior. Ahora vamos a ver la parte de editar los vértices. Hay algunas figuras que se forman con estos fundidos que van a tener distintos tipos de vértices. Y voy a querer en algún caso que algunos de esos vértices estén unidos por aristas o no. Cuando doy clic en esta figura, en este sólido, y doy clic a editar cualquiera de las dos partes, o la base o la parte superior, van a ver que aparece un nuevo comando que es justamente editar vértices. Aquí es donde yo le digo justamente al fundido cómo quiero trabajar estos vértices. Fíjense que desde uno de estos vértices, aquí tengo dos vértices, ¿sí? Fíjense que salen como dos líneas. Esas líneas, si yo me pongo a ver, están apuntando a lo que sería el vértice del lado opuesto, ¿sí? Si yo hago clic en este pequeño pinzamiento,
van a ver que va a aparecer una arista que va justamente al lado opuesto. Si hago clic aquí también en este otro pinzamiento, aparecen las dos aristas. Cuando todos los pinzamientos se ponen en azul, no tengo más posibilidades, digamos, de asignar estas aristas. Termino de modificar estos vértices, le doy a clic aquí a modificar y finalizo el boceto. Y van a ver que ahora la figura cambió drásticamente, es decir, algunos de los vértices que yo ya tenía en este fundido los he forzado para que en ellos aparezcan aristas, ¿sí? Si de pronto el resultado que obtengo no es el que estoy buscando, solamente se trata de seleccionar la familia, editar la base nuevamente, editar los vértices, ¿sí? Y restablecer la condición que teníamos originalmente. Voy a modificar y voy a finalizar el boceto. De esta forma es como se editan los vértices de determinadas figuras, ¿sí? Ahora bien, vamos a suponer que en este caso a mí me interesa que esta transición entre un círculo y este cuadrado que está aquí debajo, este rectángulo, sea un poco más homogénea, ¿sí? En algún caso que cada uno de estos vértices se corresponda con alguno de estos lados del círculo y no que estos dos vértices converjan en un mismo punto. Para eso lo que le he puesto en el punto 3 justamente es cómo forzar o cómo hacer un pequeño truco para forzar estos vértices, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es volver al plano de referencia, al nivel de referencia. Voy a seleccionar el fundido, voy a editar la parte superior, ¿sí? Y fíjense, si yo me fijo cuando hago clic en la línea de boceto, el círculo está formado por un solo trazo. Y cuando se convierte en un fundido, aparecen, digamos, Revit le asigna dos vértices en cada uno de los extremos. Lo que yo voy a hacer es, si quiero que a partir de este vértice aparezca una arista en el fundido que vaya hasta el círculo, lo que voy a hacer es forzar la aparición de ese vértice. Voy a ir a la herramienta de dividir elemento y le voy a colocar justamente una división al círculo donde yo quiero que aparezca un vértice forzado. Por ejemplo, en esa esquina, así este vértice se conecta con esta parte del círculo. Aquí me va a interesar lo mismo, dividirlo en este punto. Aquí me va a interesar lo mismo, fíjense que lo estoy haciendo básicamente a ojo, no estoy haciéndolo con precisión. Y aquí me va a interesar lo mismo, ¿sí? He convertido un círculo que era de un solo trazo en 4 sectores de arco. Cuando doy finalizar, la forma ha cambiado completamente y ahora la transición de cuadrado a círculo es mucho más homogénea. Pero esto obviamente forzando la aparición de los vértices. Fíjense que de la otra forma yo puedo editar los vértices, pero no puedo forzar que se separen esas dos aristas que en algún caso convergían a un mismo punto. Aquí, bueno, lo he forzado básicamente haciendo aparecer estos vértices. Cuando doy clic aquí y doy clic a editar, nuevamente tengo la posibilidad de editar los vértices, solamente que ahora me aparecen más vértices para editar, ¿sí? Y yo puedo en algún caso hacer que aparezcan o no ciertas aristas. Voy a darle finalizar ahí y la figura nuevamente la puedo modificar a la necesidad que yo pueda tener del proyecto. Vamos a editar y vamos a restablecer. Fíjense que acá estoy haciendo los controles de la parte superior. Podría pasarme a los controles de la base y controlaría los vértices que salen desde la base y hacia dónde justamente están apuntando, ¿no? Ese apunta hacia ese vértice que está ahí y este apunta hacia este vértice que está aquí. También puedo, en algún caso, ladear hacia la derecha el fundido, en este caso para poder retorcer las figuras. Si yo ahí la retuerzo y finalizo, me va a quedar una figura bastante retorcida, ¿sí? Que en algún caso puede ser más interesante que la que tenía anteriormente. Pero esto quedó, digamos, correcto porque yo he forzado la aparición de 4 vértices. De lo contrario, con 2 vértices este ladeo de la sección, digamos, hubiera quedado muy forzada. Bien, con eso vimos los primeros 3 puntos, que es la parte de boceto inferior y superior, editar los vértices, forzar los vértices en algún caso, y luego parametrizar. Sobre parametrizar no hay nada nuevo, es decir, básicamente se colocan las cotas en los planos de referencia y se hace el mismo procedimiento que se hizo para la lección 1 de la extrusión sólida, ¿sí? Se establecen, digamos, las cotas que se van a utilizar. Se establece, por ejemplo, que estas distancias sean equidistantes, que estas sean equidistantes, ¿sí? Y aquí se le asigna un parámetro de
por ejemplo, un ancho, ¿sí? Que puede ser el mismo ancho que voy a tener aquí, ¿sí? Ahí está. Fíjense que yo no he flexado la familia antes de colocar estas cotas. No hay problema, voy a probar cómo está de flexible la familia con la metodología básica en un punto posterior. O sea, he realizado los dibujos, estoy acotando y asignando parámetros y luego voy a flexar la familia, voy a probarla, ¿sí? Aquí he colocado esos parámetros que están allí. Puedo ir a una vista, por ejemplo, un alzado frontal, y puedo crear un plano de referencia para justamente tener controlada la altura de este elemento. Voy a tener solamente que, digamos, o selecciono este fundido y lo voy a extender hasta que se encuentra con el plano de referencia y le cierro el candado. De esa forma ya está. Fíjense que aquí sí yo puedo ir probando esto. Y una cota más para la parte de la altura. Con eso lo tengo parametrizado. Este es el alto. Vamos a probar cómo me queda esto allí. Vamos a colocar aquí la parte de tipos de familia y le vamos a dar, por ejemplo, el ancho puede ser 1600. Aplicar, ahí lo tengo. Y el alto puede ser, por ejemplo, 3000. Me estaría faltando solamente, vamos al nivel de referencia otra vez, parametrizar el diámetro del círculo, ¿sí? Pero en este caso recuerden que es un poco más difícil porque yo tengo 4 sectores de arco. Y en algún caso voy a tener que parametrizar los 4 sectores de arco. Vamos a intentarlo. Vamos a editar la parte superior del fundido, ¿sí? Voy a tocar uno de los arcos. Me aparece ahí la cota de radio que es una auxiliar. Y haciendo clic en este elemento que está aquí, la hago permanente, ¿sí? Ahí lo tengo. Este sector la hago permanente. De este sector la hago permanente. De este sector la hago permanente. Y ahora voy a parametrizar este radio, ¿sí? Le voy a asignar un parámetro de distancia que se llama radio, ¿sí? Y a los tres le voy a asignar el mismo radio, ¿sí? Radio, radio y radio. Bien, finalizo el boceto y vamos a probar si la familia funciona o no funciona. Vamos con un radio de 500. Achicamos y fíjense que en este caso no funciona, ¿sí? Porque tengo demasiadas restricciones para cumplir. Esta metodología va a funcionar cuando yo pueda hacer digamos un círculo. En algún caso pueda generar el círculo completo, pero si yo quiero hacer el forzado de vértices, obviamente no voy a poder parametrizar la parte del círculo, ¿sí? Eso, bueno, para que entendamos que en algún caso, si quiero ganar complejidad o control, voy a tener que en algún caso prescindir de la parametrización de este objeto. Obviamente este tipo de familias que estoy haciendo con un fundido, en algún caso van a ser familias, si lo voy a hacer con círculos a rectángulos y demás, van a ser familias muy especiales. No va a ser muy difícil el caso donde yo tenga que parametrizar justamente ese círculo. Vamos a pasar a el segundo ejemplo que está aquí, que también es muy sencillo, ¿sí? Este lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar con el nombre de fundido 1. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Solamente me está quedando, obviamente, parametrizar el material, ¿sí? Que eso ya lo sabemos hacer. Como lo habíamos hecho anteriormente, con un pequeño botón de aquí. Creo un parámetro de material. ¿Sí? Ahí está. Y luego tendré que, en la parte de tipos de familia, asignarle un material a esta familia. Vamos a guardarlo nuevamente. Y vamos a cerrar esa familia. Así vamos a comenzar a hacer la segunda familia. Nuevamente voy a nuevo, familia. Vamos al modelo genérico métrico. Ahí está. En este caso la segunda familia es un círculo que converge en un triángulo, ¿sí? Vamos a hacer entonces un fundido. Perdón, la metodología básica me dice que lo primero es establecer la categoría y luego los planos de referencia. Vamos a establecer la categoría, modelo genérico está bien, ok. Vamos a cancelar. Y los planos de referencia, como yo voy a tener, digamos, en este caso es un círculo y va a ser un triángulo, es muy difícil establecer planos de referencia para crear triángulos. Lo mismo, estamos hablando siempre de formas un poco no convencionales para la parte de fundidos.
excepto que yo haga fundidos entre rectángulos, que es muy sencillo. Entonces voy a prescindir aquí de hacer ningún tipo de plano de referencia. Directamente voy a pasar a realizar el dibujo, ¿sí? Vamos entonces a la parte de fundido y voy a la parte de círculo. Vamos a hacer una variación interesante y lo vamos a hacer directamente con una elipse, ¿sí? Vamos a crear la elipse, vamos a poner que la hago por aquí. Ahí está. Y la parte superior, un triángulo, ¿sí? Para hacer un triángulo lo mejor que puedo hacer es hacer un polígono que esté inscripto dentro de un círculo, ¿sí? Voy a hacer un polígono que esté inscrito dentro de un círculo. La cantidad de lados de un triángulo son 3. Voy a hacer clic aquí y ahí tengo mi triángulo, ¿sí? Vamos a suponer que lo quiero hacer de esa forma. Ahí está. Y fin. Fíjense que por defecto vamos otra vez a darle un poco más de altura a este fundido, ¿sí? Por defecto me aparecen aquí, fíjense, vamos a ver, son tres vértices que tengo en el triángulo, pero en el círculo tengo claramente 2 vértices. Un vértice en un extremo, perdón, la elipse, y otro vértice aquí. Y por eso se me deforma mucho este sólido. Vamos a hacer el forzado que hicimos anteriormente de vértices, ¿sí? Separando, cortando, digamos, esta elipse con círculo, haciendo la herramienta de recortar. Vamos a editar la base. Fíjense que tengo el triángulo original y justamente le voy a hacer un corte en este punto, en este punto y en este punto, o sea, en coincidencia con los extremos del triángulo. Voy a finalizar y ahí fíjense cómo se pone, la figura se toma muchísimo más, es más homogénea, ¿sí? Ahí la tengo, ¿sí? Es mucho más homogénea, ¿sí? Y ahí está. También podemos hacer el control de vértices, editando los vértices de cada uno de estos puntos, rotando para un lado o para el otro, digamos, la figura, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo seguimos controlando de igual forma. En este caso yo opté por controlar, digamos, los vértices de la manera de forzarlos, ¿sí? Vamos a editar acá y vamos a editar los vértices y a restablecer. Ahí estamos. Bien, esos son los dos ejemplos básicos que quería mostrarles acerca de cómo trabajan los fundidos. El caso más típico de usar fundidos, en el caso de estructuras, es cuando hacemos una base, digamos, aislada de una columna rectangular, y entonces tenemos en la parte inferior, tenemos, bueno, la losa de hormigón, en este caso de la cimentación, y tenemos normalmente una parte que es un tronco cono, que básicamente son 2 rectángulos que, digamos, superior e inferior, y se va haciendo de manera cónica, digamos, se va reduciendo la sección. Ese es el caso más típico que tenemos de este tipo. Luego podemos ir creando, en algún caso en altura, distintos niveles de fundidos, haciendo un fundido luego de otro, para crear, digamos, variaciones de una sección, en el caso de que tengamos secciones digamos, de alma variable, etcétera, ¿no? En este caso los fundidos son muy útiles. Vamos a ver un caso más, que es este pequeño ejemplo de lo que podría ser una masa conceptual, ¿sí? Para crear un edificio con esta forma. Fíjense que si voy a lo más básico, se trata de un rectángulo que ha sido desplazado en altura hacia un costado, y otro rectángulo que también en altura ha sido desplazado hacia la otra dirección, ¿sí? Vamos a intentar crearlo aquí. Esto lo voy a guardar, lo voy a llamar fundido 2 y vamos a cerrar. Creamos una nueva familia con la plantilla de modelo genérico métrico. Ahí está. El paso 1 es establecer la categoría, lo voy a dejar en modelo genérico, le voy a dar a aceptar, ahí está. Lo segundo es crear los planos de referencia, ¿sí? Vamos a crear los planos de referencia en este caso. Vamos a ver, voy a tener una parte aquí arriba, otra parte aquí, y otra parte aquí, y aquí. Ahí está. Y ahora vamos, metodología básica, a realizar el dibujo y las restricciones, ¿sí? En este caso son estos 2 rectángulos. Vamos a comenzar con un fundido, ¿sí? Con un rectángulo, y vamos a comenzar de este lado, ¿no? Del lado izquierdo. Hago un rectángulo en este sentido, cierro los candados para establecer las restricciones, y voy a editar la parte superior
Y como dijimos, se trata de un rectángulo que está desfasado, ¿sí? Ahí lo tengo. Voy a cerrar todas las restricciones. Ahí está. Y doy finalizar. Vamos a ir a verlo en 3D. Es como que está muy bajito. Vamos a darle un poco más de altura. Ahí. Y un poco más también. Ahí está. Este es el primero de los rectángulos. Vamos a hacer el segundo, ¿sí? Crear, fundido. Antes de hacer el segundo, vamos a cancelar. Me convendría ocultar temporalmente este que está aquí. Entonces voy a seleccionarlo. Los anteojos y ocultar elemento. Esto lo oculta temporalmente. Y vamos a crear el segundo fundido sólido. Rectángulo y voy a hacer lo mismo. Comienzo del lado derecho. Cierro todos los candados. Edito la parte superior. Y lo desplazo hacia la izquierda. Y cierro todos los candados. Fin. Y ahí tengo mi segundo fundido, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo levantar desde aquí. Vamos a pasarnos a una vista frontal. Alzados. Frontal. Ahí está. Vamos a crear plano de referencia y le voy a dar la altura, ¿sí? Ahí está. Este se va a desplazar hasta que lo encuentre y este se va a desplazar hasta que lo encuentre. Como habrán podido prestar atención, no es exactamente como se los mostré, ¿sí? Es decir, no es exactamente así, sino que son rectángulos que a la vez son más cortos entre sí, ¿sí? Pero bueno, eso es muy sencillo. Vamos a volver a la parte de planta y vamos a crear dos nuevos planos de referencia. Vamos a poner uno aquí y otro aquí. Ahí está. Y vamos a modificar las extrusiones, ¿sí? Bueno, vamos a quitar el aislar. Vamos a tomar el primero, este. Editamos la base, ¿sí? La base vamos a hacerla alinear respecto de este. Eliminamos la restricción anterior y la volvemos a forzar ahí. Y la parte superior, fíjense que lo mismo, ya quedó bien aislada. Ok. Ahí estamos. A ver si es así. En la parte de adelante con la de atrás. Sí, está bien, correcto. Y ahora vamos a tocar el de atrás. Editamos la base. Y vamos a alinear respecto de este plano de referencia la parte de atrás. Obviamente, como estaba restringido con el anterior plano, voy a romper esa restricción y voy a volver a cerrar el candado con esta nueva. La parte superior se mantiene, ¿sí? Porque estaba alineado con respecto de la otra cara. Fin. Y ahora vamos a ver si me salió, ¿no? Y bueno, ahí un poco como que va queriendo, ¿no? Es decir, se cruzan las dos. Obviamente tiene que ser mucho más pronunciado este encuentro. Vamos a volver a hacerlo más pronunciado, ¿sí? Ahí va. Lo ponemos un poco más adentro. Y este lo ponemos un poco más adentro. Y de esa forma ahí me va quedando, ¿sí? Me está quedando obviamente unir las geometrías. Vamos a unir esta geometría con esta. Y ahí tengo la forma, ¿sí? Vamos a ver si más o menos se condice con esa forma. Sí, está bien, está correcto. Y ahí lo tengo, ¿sí? Este es mi elemento, digamos, formado a partir de dos fundidos, ¿sí? Lo que resta en la metodología básica, como siempre, es el punto que sigue, es acotar y asignar los parámetros. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a suponer que quiero que esta distancia aquí sea centrada, entonces voy a dar equidistancia y voy a poner un ancho. Vamos a suponer que toda la distancia esta quiero que sea también centrada, o con equidistancia, y voy a poner un alto, o un ancho 2. Y luego voy a tener una parte central que me va a interesar a mí, bueno, quizás a algún otro no, que sea equidistante también, y le voy a dar también un largo, ¿sí? Entonces acá vamos a crear un parámetro que se llame largo, ok, otra que se llame ancho, ok, y esto es el ancho superior. Ahí está. Ok. Y ahora vamos a la parte frontal a acotar la altura, ¿sí? Acotamos la altura de aquí hasta aquí. Ahí va. Y asignamos un parámetro llamado alto. Bien. De esa forma ya tengo completamente parametrizado el elemento.
Vamos a probar con estos nuevos parámetros a ver si funciona bien. El alto vamos a llevarlo a 3500. El ancho, acá acuérdense que yo puedo dar un buen orden a los parámetros. Por ejemplo, me va a interesar que el largo aparezca primero, entonces le voy a hacer subir arriba de todo. El ancho quiero que aparezca segundo y el ancho superior quiero que aparezca tercero. Y por último el alto. Vamos a darle aquí 2500 por 3000 y un ancho superior de 1500. ¿Sí? Y ahí lo tengo. ¿Sí? El objeto es perfectamente paramétrico. Ok. Por último, toco una de estas geometrías y parametrizo la parte de material. Asigno un parámetro de material llamado material. Ok. Fíjense que este otro sólido también toma el mismo parámetro de material, porque recuerden que yo lo que hice fue unirlos. Vine al comando de unir geometría y los uní a los dos juntos. Por eso desapareció esa unión o esa intersección que aparecía allí entre los sólidos. Y por eso se han cortado correctamente los lugares donde los sólidos se encuentran, ¿sí? De lo contrario eso no sucede. Y con eso ya tengo parametrizado, digamos, todas las dimensiones de este sólido y también la parte de materiales. Esto es lo último que vemos en la parte de fundidos, ¿sí? Obviamente se trata mucho de buscar un buen uso de la herramienta de fundidos, evaluar cada caso que tengamos que hacer en una familia, si en algún caso conviene hacer una extrusión, o quizá cuando es más compleja, quizá haya que hacer varios fundidos. Con esto concluimos la lección de sólidos fundidos.